¿Qué tal? ¿Cómo le va, señora, señor? Tenga usted buenas noches, bienvenidos, listos para hacer otra edición de Dicen que Dicen. Y en el programa de hoy vamos a tener un invitado especial, el doctor Nelson Castro, a propósito de la quinta edición de su libro La salud de los papas, ya traducido a varios idiomas, y además estando el doctor Castro, ¿cómo no hablar de actualidad? Con Nelson Castro volvemos después de estos auspicios. Auspician este programa. El Frente Parrillero es América Inca. Búscanos en las redes. Inelro, productos pensados para siempre. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Helados La Montevideana, un helado que alimenta. Asegurate en la segunda, donde lo primero sos vos. Confía en el Grupo Asegurador La Segunda. Marmolería Aguinaga, 30 años en el mercado santafesino. Gutenberg 1634. Digital Sport Shopping Online. Artículos deportivos y de moda en digitalsport.com.ar. Encontrá lo que necesitas en Vidrieras en Red, Municipalidad de Rosario. Matievich, 30 años al servicio de supermercados y matarifes de todo el país. En MSR, convertimos sueños en dueños. Ingresa a www.msrconstructora.com.ar. Banco Coinac, Sociedad Anónima, el banco de la región y la gente. Vegetales en las salchichas, espinaca natural en las salchichas de siempre. Nuevas salchichas Paladini con espinaca, todos contentos. Patrullamos para protegerte. Porque la seguridad dejó de ser una simple alarma. Blindaje. www.blindajeseguridad.com.ar. Myers Climatización. Sistemas de calefacción por agua, calderas y radiadores. Lo prometido entonces, la presencia del doctor Nelson Castro, presentador de televisión, médico, neurólogo, periodista argentino. Se lo escucha en Radio Rivadavia por las tardes, corresponsal, su programa El Corresponsal en TN, también su participación en Telenoche, y lo vemos 2x3 también aquí en Rosario. Hola Nelson, bienvenido doctor. Hola, ¿qué tal, Alberto? Qué gusto estar contigo. Gracias. Tiempo que no nos vemos, la pandemia ha impedido que es. Tengamos la posibilidad de ir a Rosario con la frecuencia que nos gustaba hacerlo. Un gusto estar contigo. Gracias, Nelson. La salud de los papas. Bueno, estamos ya atravesando la quinta edición y la novedad, la traducción al italiano, ¿no? Entre otros, Nelson. Bueno, sí, efectivamente, que además, mira, me llegó hoy la tapa, así que lo tenés, es casi como un adelanto. Realmente impactados por, obviamente, la repercusión, y te das cuenta que en estos días, lo que ha sido toda esta semana, ¿no es cierto?, con esta sorpresiva operación del Papa, ha tenido una presencia, una vigencia en la prensa que, bueno, supera con mucho cualquier expectativa que hubiera tenido, ¿no? Este libro que me apasionó hacerlo y que me emociona en cuanto a su repercusión y, te repito, en cuanto a su valoración. Desde ya está considerado como un libro histórico, es decir, forma parte de la bibliografía de algo, de un Estado en este caso, y de los protagonistas de ese Estado Vaticano, como son los sucesivos papas, algo que era un secreto, ¿no? Permanente, guardado bajo 7 llaves. No se podía hablar de la salud de los papas. Sin embargo, este papa fue el que te instó a escribirlo, Nelson. Sí, efectivamente, es una historia increíble. Vos la contás y cuando vuelvo sobre ella, Alberto, te confieso que me parece cada día más increíble haber podido hacer este libro, ¿no? Porque cuando aquella vez el Papa, primero cuando después del viaje a Río de Janeiro me manda una carta donde me dice qué bueno que usted pudiera escribir un libro sobre la salud de los papas, cosa que yo tomé casi como una alusión irónica al libro Enfermos de Poder, que yo sabía que él había leído aquí cuando era arzobispo de Buenos Aires. Pero después, cuando aquella mañana del 25 de octubre en la plaza del Vaticano, ahí cuando yo estaba al lado, estábamos ahí cubriendo el relanzamiento de Escola Sucurrentis con Alicia Barrio, sí. El Papa me ve y me dice, ¿no? Así, claramente, ya le dije que usted tiene que escribir un libro sobre la salud de los papas, empezando por mí, que le voy a contar sus neurosis. Me encontré frente a algo increíble, frente a un desafío enorme, que fue apasionante en cuanto
a proyecto en cuanto a realización, y te digo también en relación a los obstáculos que se debieron vencer, porque yo te confieso, Alberto, que hasta que no estuve ahí, pensé que esa entrevista no iba a ocurrir nunca. Los secretos, o mejor dicho, los archivos secretos del Vaticano, ¿son como se ven en la película que protagoniza Tom Hanks o nada que ver? Sí. No, son así. Así. Lo superan. Yo estuve una vez, después estuve allí trabajando porque hubo que contratar a alguien, yo no podía estar allí los meses que llevó eso, ¿no es cierto? Durante un año estuvo trabajando Marina Artuza, un trabajo fenomenal, yendo todos los días de lunes a viernes, ¿no es cierto? Es algo tremendo porque se te viene la historia al presente, pero además el silencio, la sigilosidad, la muy poca gente que hay allí, el ámbito de intriga que sería, porque vos estás bajo observación todo el tiempo, tenés que entrar como si entraras a la CIA prácticamente, es algo novelesco. Uh-huh. ¿Cómo ves a este Papa? ¿Cómo es su salud? A propósito de las noticias que tuvimos en estos días, ¿no? Sobre su internación y sobre una operación que en principio no significó graves problemas para el Papa. Bueno, una sorpresa, porque por supuesto esta patología él no la tenía cuando yo lo entrevisté hace 2 años, y realmente es algo que además habla de lo que es el secreto vaticano. Nadie sabía absolutamente nada. Fíjate que tomó también por sorpresa al mundo. Y una capacidad de reacción, la operación fue un poco más compleja de lo de habitualmente porque los médicos, lo operó una luminaria de la cirugía gastroenterológica internacional, el profesor Sergio Alfieri. Los médicos se encontraron con una secuela de lo que describimos muy bien en el libro, que él me cuenta, y después me contó su cirujano, el doctor Juan Carlos Parodi, que fue una dramática operación de vesícula que tuvo allá por el año 81, que obligó a una gran incisión y a mucho trabajo ahí en el abdomen. Seguramente debe haber quedado alguna cicatriz que impedía que con el laparoscopio se trabajara normalmente, por lo tanto hubo que hacerla lo que se llama cielo abierto, hubo que trabajar con el bisturí y abrirle el abdomen, por eso duró 3 horas. Así que una operación para una persona de 84 años, Alberto, delicada, ¿no es cierto? Que además, por contrapartida, muestra un cuerpo de una gran fortaleza y una gran capacidad de recuperación. El hecho de representar la figura de Cristo en la tierra, ser vicario de Cristo, ¿no? ¿Esto implica mantener secretos o que se mantuviera por siglos secretos sobre la salud de los papas, mostrando quizás la faceta humana de los mismos? Si alguien se enteraba de algo. Efectivamente, sin duda, Alberto, porque hay un elemento que, salvo en el caso de Benedicto XVI y el Papa Celestino II en el pasado, los papas mueren siendo papas. Es decir, el papado es una monarquía teocrática, ¿no es cierto? El Papa llega allí elegido por los cardenales y, digamos, por el influjo del Espíritu Santo. Y entonces, claro, obviamente enferman estando en el poder. Esto es un elemento inexorable. Por ende, la idea de mostrar fortaleza es clave, porque además lo que se da, para mí es una cosa sorprendente, Alberto, que los papas son electos a edad longeva, a edad, digamos, alta edad, y tienen vida longeva. El caso, digamos, de los tantos, ¿no? Pero cuando a León XIII lo eligen en 1878, por supuesto que veníamos del papado de Pío IX, que había durado 30 años, y entonces los cardenales dijeron, no podemos tener un papa que dure tanto, vamos a elegir a alguien grande que fallezca a los 6, 7 años. Vivió 25 años hasta los 93 años. Es una cosa impresionante. Por ende, el tema de la salud es un tema clave. Tanto es así, vuelvo al caso de León XIII, porque ya había rumores que a los 90 y pico de años León XIII tenía una salud decadente, que León XIII ordena hacer una filmación y es el primer papa filmado de la historia en donde se lo ve a él caminando, un video impresionante de que dura 1 minuto más o menos, para demostrar que él estaba en buen estado de salud. El capítulo dedicado a Juan Pablo II es el más extenso. Esto tiene que ver con lo contemporáneo de las informaciones y con el acceso que pudiste, que fue más sencillo a la información. Sí, efectivamente. Además porque tuvo un vademécum. Pablo II, imagínate que fue el primer papa de la historia que se internó en un hospital. Nunca antes un papa había sido atendido médicamente extramuros.
Juan Pablo II fue el primero y el segundo en el Gemelli. En el Gemelli. Y obviamente entonces quedó allí registrado todo lo que le pasó, y fundamentalmente entre lo que le pasó, esa agonía impresionante de un peso político en el Vaticano enorme, porque claramente Juan Pablo II no estaba en condiciones de gobernar el Vaticano ni la Iglesia Católica en los últimos años de su vida, ¿no? Así que fue el de Juan Pablo II, junto con el de Juan Pablo I, fueron los que llevaron un trabajo mayor. Juan Pablo II porque la información era muy profusa, y Juan Pablo I porque el proyecto, el objetivo era, y creo que lo logramos, de dar la visión más completa en cuanto a versiones y demás de lo que le pasó al Papa Juan Pablo I. El sentido literal que dijo el Papa y que te dijo a vos, a la Argentina, no vuelvo más. Algunos dicen fue tomado fuera de contexto, otros se refirió a que durante su papado quizás no venga, y otros dicen, bueno, el hombre está en el Vaticano, reina en el Vaticano, muere en el Vaticano. ¿Qué sentido le damos a eso? Bueno, efectivamente yo le doy este sentido. Yo imaginaba que iba a pasar eso, pero además quise ponerlo literal, y por eso después aclaró lo mismo que aclaramos nosotros, ¿no? Cuando se retira el libro, volviendo de Bagdad. La pregunta era, ¿cómo imagina su muerte? Y él dice, siendo papa o papa emérito, pero en Roma. A la Argentina no vuelvo más a vivir, claramente, ¿no? Si él vendrá a la Argentina o no, nadie lo sabe. La figura del Papa Emérito vuelve a repetirse entonces, la posibilidad, ¿no? Lo que acaba de decir. Sí, efectivamente, yo lo dudo, ¿no? No es algo que a él le convenza mucho, y por supuesto, mientras exista otro Papa Emérito, imposible, ¿no? Se ha dado una circunstancia muy, muy curiosa de toda esta historia casi novelesca, Alberto. Benedicto XVI ha tenido más tiempo de Papa Emérito que de Papa. ¿No? Todos creían que cuando se retiró le quedaba hasta el fin de su vida poco tiempo, y sin embargo, más allá de la debilidad que tiene y demás, ha mostrado una fortaleza fenomenal, y te repito, ha generado este hecho paradojal. De su papado emérito ha durado más que su papado. En el segundo bloque vamos a hablar de actualidad. Este Papa, esto es previo, ¿no? ¿Este Papa es peronista, Nelson? Bueno, es un hombre claramente de poder, y desde el punto de vista de la concepción del poder, sí, obviamente lo es. Un hombre... Mira, cuando va a empezar la entrevista, porque además se lo ve tan bien al Papa, yo le pregunto, le digo, ¿le preocupa algo? Y él me dice así, ¿usted me ve preocupado por algo? ¿Usted me ve cara de preocupado? Me ocupan cosas, sí, me ocupan, tengo una agenda preocupado, no sabe lo bien que duermo. En Buenos Aires no le conocíamos una sonrisa a Bergoglio. Bueno, yo se lo dije también, ya se lo dije cuando yo cubrí el viaje a Río de Janeiro, cubrí el viaje a Tierra Santa y Palestina, y cubrí el viaje a Cuba y Estados Unidos. Y se lo dije en el viaje a Tierra Santa. Él me dijo, ¿vio? Es el Espíritu Santo. Efectivamente es una persona absolutamente distinta de lo que era acá. Aquí Bergoglio era una persona triste, era un alma en pena, ¿no? Realmente apagado, amargado, es otra persona. ¿Hace mal el Papa en improvisar discursos? No, mire, bueno, él se siente muy seguro y a veces genera cosas que tiene que aclarar. Sí, como le pasa a todos los hombres de poder, ¿no es cierto? El Papa, más allá de ser el jefe espiritual de la Iglesia, es un jefe de Estado, ¿no es cierto? Y cuando improvisa, corre el riesgo de generar malos entendidos que después debe aclararlos, ¿no? Eso le pasa claramente. Bueno, hemos hablado con el autor del libro, hemos hablado con el médico, ahora vamos a hablar con el hombre que analiza la política argentina después de la pausa. ¿Nos esperás, Nelson? Cómo no, con un gran gusto. Ya regresamos con Nelson Castro.